Hola amigos. En la primera parte nos centramos en la pérdida de la hegemonía militar de Estados Unidos después de la llegada de Vladimir Putin. Pero hay más, mucho más, porque la pérdida de la hegemonía militar lleva en el paquete el pack completo. La pérdida de la hegemonía económica, que aunque la una va unida a la otra, es posible que la económica sea mucho más dolorosa que la militar. Estados Unidos, al ser la mayor potencia mundial y una de las pocas naciones que no sufrieron en su territorio la Segunda Guerra Mundial, estaba en posición de ganar más que cualquier otro país con la liberalización del comercio mundial. Los Estados Unidos tendrían con esto un mercado mundial para sus exportaciones, y tendrían acceso sin restricciones a materias primas vitales. No hay que olvidar que a pesar de tener más oro, capacidad productora y poder militar que el resto de las naciones juntas, el capitalismo de Estados Unidos no podía sobrevivir sin mercados y aliados. Por eso le pilló gusto al gatillo con los dólares, y al que no quería aliarse los aliaba a la fuerza, y si no lo destruía, ¿para qué vamos a dar nombres si ya los conocemos todos? Había previsiones de que la vuelta de la paz traería una depresión como la de los años 30, debido a la vuelta de los soldados al mercado de trabajo y el fin de la producción bélica. Así que el presidente Franklin Roosevelt vio en la creación de un orden de posguerra una manera de garantizar la prosperidad de Estados Unidos. Hoy lo han rebautizado como Nuevo Orden Mundial, fíjense qué ironía. Nuevo. Durante la guerra, los Estados Unidos imaginaban un orden económico mundial para la posguerra, en la que los Estados Unidos pudiesen penetrar en mercados que previamente estaban cerrados, así como abrir nuevas oportunidades a las inversiones estadounidenses en el extranjero, eliminando las restricciones de flujo de capital internacional. La Carta del Atlántico, esbozada en agosto de 1941 durante el encuentro del presidente Roosevelt con el primer ministro británico Winston Churchill, en un navío en el Atlántico Norte. Esta reunión fue el precursor más notable al tiempo que asentó los cimientos para la conferencia de Bretton Woods, o estafa Ponzi. Roosevelt lanzó una serie de objetivos ambiciosos para el mundo de posguerra incluso antes que los Estados Unidos entrasen en la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de evitar el descalabro económico producido en la época de entreguerras. La Carta del Atlántico afirmó el derecho de todas las naciones al igual acceso al comercio y a las materias primas. Una gran mentira que no aguanta ni el más mínimo análisis, porque a los países comunistas les bloqueaban y les siguen bloqueando las relaciones comerciales, ya que todo este montaje incluida la Segunda Guerra Mundial solo tenía como fin aniquilar el comunismo allí donde se encontrara. La conferencia de la estafa Ponzi contó con la presencia de 44 naciones. En aquel entonces, la mayoría de las naciones del llamado Tercer Mundo aún eran colonias europeas, luego no contaban para nada, y fueron sus colonizadores los que las representaron. ¡Qué enternecedor! Por lo tanto, la mayoría de sus representantes eran de América Latina, y sus regímenes eran, por lo general, permeables a la influencia y al control de Washington. Otro enternecedor término. Permeables. India todavía no había alcanzado la independencia plena y viajó a Bretton Woods, como parte de la delegación británica. Los países del bloque comunista, conducidos por la Unión Soviética, participaron en la conferencia, pero no ratificaron los acuerdos. China también participó en la conferencia, pero se retiró nada más triunfar la Revolución Comunista en 1949. Alemania, Japón e Italia estaban a punto de ser derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Las naciones de Europa Occidental aún eran campo de batalla de la guerra y estaban desangradas, lo que las hacía un campo fértil para la siembra de dólares estadounidenses que se multiplicarían como granos de mies. En esas condiciones Estados Unidos, que producía la mitad del carbón mundial, 2/3 partes del petróleo, más de la mitad de la electricidad e inmensas cantidades de barcos, coches, armamento, maquinaria, etc., iba a tener un considerable control sobre las decisiones finales de la conferencia, al punto que terminaría imponiendo su criterio neoliberal derrotando la propuesta inglesa diseñada por John Maynard Keynes. En los meses previos a Bretton Woods, se habían debatido dos propuestas distintas, una apoyada por Estados Unidos y la otra por el Reino Unido. El principal objetivo del sistema de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema monetario internacional, con tipo de cambio sólido y estable basado en el dominio del dólar. Otra de las grandes mentiras, lo de dar estabilidad, lisa y llanamente era una herramienta de dominación.
Para ello se adoptó un patrón oro, en el que Estados Unidos debía mantener el precio del oro en $35 por onza, y se le concedió la facultad de cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al mantenerse fijo el precio de una moneda, el dólar, los demás países deberían fijar el precio de sus monedas con relación a aquella, y de ser necesario, intervenir dentro de los mercados cambiarios con el fin de mantener los tipos de cambio dentro de una banda de fluctuación del 1%. Otra mentira más. Esto se hizo como disfraz de seriedad, para ocultar que lo que significaba era que a Estados Unidos le dieron la potestad de controlar a su antojo toda la economía del planeta, y es por eso que los países comunistas vieron la maniobra y no aceptaron semejante paranoia. En otras palabras, le dieron a Estados Unidos la mayor arma jamás concebida en la historia, una máquina de hacer billetes sin que nadie le controle ni le ponga freno, y mientras pudo mantener el tipo, nadie le destapó la farsa hasta que durante la guerra de Vietnam, se le fue la mano y fabricó billetes como por un tubo y se empezó a endeudar con él mismo. Los demás le calaron, pero ya nada podían hacer, el cáncer de la deuda estaba tan extendido que era incurable, y encima no habían podido acabar con los países comunistas. Y así hemos llegado hasta hoy, con Estados Unidos ante una más que posible quiebra, y con el dólar en las puertas de las papeleras, para reciclarlo en bolsas para el supermercado. Ya que ahora, las malvadas, Rusia y China, tienen un arsenal de armas nucleares tan destructivas como pueda ser el dólar. Pero en manos de gente con la cabeza bien amueblada, no como las élites occidentales. Pero vamos a explicar la utilización del dólar como arma de destrucción masiva. Aunque es posible que al final tenga que recurrir a las armas nucleares de verdad. Porque el buque del dólar ya parece que hace aguas. La peor arma de Washington es el dólar estadounidense. En la ciencia política estadounidense, incluso hay un término especial que describe el uso del sistema del dólar como un instrumento de presión de poder en otros países, se denomina la armamentización del dólar, literalmente, la transformación del dólar en un arma. Además, como en el caso de las armas nucleares, existen varios tipos de armas en dólares, como por ejemplo, las sanciones en forma de desconectarse del acceso a transacciones en dólares están lejos del tipo más efectivo. Washington aplica periódicamente la llamada aspiradora de dólares, que ya ha demostrado su máxima eficacia varias veces contra las economías en desarrollo. El trabajo de una aspiradora de dólares es aproximadamente el siguiente. Cuando se produce alguna turbulencia económica en el mundo, o cuando las tasas de interés del dólar aumentan en los Estados Unidos, el capital de todo el mundo, impulsado por el temor o por la codicia de sus propietarios, se apresura hacia los Estados Unidos, colapsando los tipos de cambio de los países en desarrollo, creando en estas economías una escasez de inversión y complicando seriamente el pago de las deudas en dólares. Si designamos el movimiento de capital en el mundo, parece que en algún lugar de Nueva York, periódicamente hay un embudo, en el que se acumulan dólares de todo el planeta. Este fenómeno se conoce desde hace mucho tiempo y, a lo largo de los años, los estadounidenses han aprendido a usarlo no solo como un instrumento de disuasión económica a los competidores, sino también como un instrumento para respaldar su propia economía, ofreciendo el regalo envenenado de la ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Cuando necesitan estimular al mundo que los rodea para que inviertan en la economía estadounidense, hasta hace poco era suficiente simplemente organizar un poco de choque geopolítico y crear pánico, o aumentar ligeramente las tasas de los bonos del gobierno de los Estados Unidos, o si estaba completamente caliente, podría hacer todo lo anterior para provocar una afluencia de capitales de todo el mundo a Estados Unidos, que ya se ha convertido en un paraíso fiscal más. Sin embargo, ahora los expertos estadounidenses y los medios financieros informan de un cambio terrible para los Estados Unidos. Vladimir Putin le ha lanzado un misil a la misma línea de flotación y la aspiradora del dólar se está gripando. Ya que al destrozarle la hegemonía militar, ahora está dando los pasos para que el patrón oro vuelva de nuevo a las economías y entre Rusia y China están comprando cantidades ingentes de toneladas de oro. Esto ya está provocando que los inversionistas extranjeros compran cada vez menos bonos del gobierno de los Estados Unidos, que de alguna manera, o de forma prepotente, ignoró el comienzo de la desdolarización de los acuerdos internacionales que comenzó con fuerza en 2017, teniendo como protagonistas principales a Rusia y China, que a día de hoy se han deshecho de sus inversiones en dólares prácticamente al 100%. Quedándose China un último misil nuclear, cargado con deuda pública estadounidense por si fuese necesario dispararlo para terminar definitivamente con el dólar. Muchos son los que nos preguntamos,
¿Por qué no lo hacía ante tanta provocación de Estados Unidos? Por lo que dije en el vídeo anterior, aún quedan dirigentes en el mundo que no tienen la cabeza solo para llevar una gorra. Las compras extranjeras de bonos del gobierno de los Estados Unidos están disminuyendo, y esto está preocupando a los mercados financieros. La salida de los inversores ha provocado una fuerte caída en los precios de los bonos y ha destruido la tendencia de 9 años de aumento de los precios de las acciones de Estados Unidos, según informa el desconcertado buque insignia de la prensa empresarial estadounidense, The Wall Street Journal. Que como todo falsimega en Occidente viven dentro de una burbuja que a mí se me antoja que además es opaca, y no pueden ver que el mundo ya no es de ellos. La huida de compradores extranjeros se superpuso con las acciones de Rusia y de China, para reducir las inversiones en instrumentos de deuda de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Washington no tiene mucho tiempo para resolver un problema que se descubrió repentinamente. Urgentemente Estados Unidos necesita colocar aún más bonos del gobierno para pagar los proyectos de infraestructura que el gobierno de Donald Trump está lanzando, y estas colocaciones de bonos meterán una presión adicional al mercado que posiblemente no aguantará. Los propios participantes del mercado no tienen muy claro quién comprará todo esto, y el pesimismo de los extranjeros está comenzando a transmitirse gradualmente incluso a los mismísimos inversionistas norteamericanos. Los rendimientos de los bonos no crecen debido al crecimiento saludable de la economía, sino porque reflejan la prima de riesgo. Mark Cormick, jefe de cambio de divisas de TD Securities, explica a los lectores de The Wall Street Journal, y agrega: la gente ahora está preocupada por lo confiable que puede ser el dólar para preservar su valor. Pero si en un medio de comunicación de renombre entre los suyos, un representante de una estructura financiera completamente convencional y grande, habla de la preocupación de los inversores por la estabilidad del dólar. Semejante acuerdo huele a gasolina cerca de una hoguera. En Twitter, y en una entrevista con los medios estadounidenses, el presidente Donald Trump se quejó sobre la Reserva Federal, dice que está socavando la economía de los Estados Unidos, pero no todos están de acuerdo en que la culpa sea solo del liderazgo del Banco Central estadounidense. David Rosenberg, ampliamente conocido en círculos financieros cerrados, ex economista jefe del departamento norteamericano del Banco Merrill Lynch, y ahora el economista jefe del fondo de inversión canadiense Gluskin Sheff, se dirigió al presidente de los Estados Unidos a través de Twitter y dijo: bueno, echemos la culpa a la administración de la Reserva Federal. Pero no le diga a nadie que las compras extranjeras de bonos del Tesoro estadounidenses se han reducido a la mitad de este año, y mantenga en secreto que la participación del dólar en las reservas de divisas en el mundo ha caído a un mínimo de 5 años del 62,5%. Y que el papel del dólar estadounidense como la moneda mundial base está en sus últimas etapas. Los partidarios acérrimos de la fe inquebrantable en la continuación de la hegemonía estadounidense tienen un fuerte argumento en contra, que, en su opinión, anula todo lo anterior. Creen que los inversionistas estadounidenses son lo suficientemente ricos para financiar de manera independiente la compra de todas las obligaciones de deuda que la administración de Trump decida colocar, o recomprar aquellos bonos que los extranjeros desecharán. Aquí es donde seguramente estaría bien aplicada la frase esa de "y luego te despiertas", en alusión a que eso solo es un sueño, porque en realidad cuando llegue la hecatombe igual ya están todos en Nueva Zelanda en sus lujosos refugios. Diferentes estimaciones de diferentes expertos dan diferentes respuestas a la pregunta de si Estados Unidos está implementando un plan de este tipo, pero en general no importa, y aquí por qué. Incluso si los inversionistas estadounidenses realmente tuviesen ese dinero, una reorientación hacia la compra de bonos estatales estadounidenses dejaría al sector corporativo estadounidense sin inversionistas y sin dinero. Un dinero que, aunque no es suyo realmente porque es producto de préstamos a muy bajos intereses o incluso a cero intereses, que durante 10 años de tasas bajas solían no solo vivir en deuda que les producía jugosos beneficios, sino que ni tan siquiera piensan que no era suyo el dinero, o sea que ni les pasa por la cabeza que tienen que devolverlo debido a la incapacidad de refinanciarlas. Y en eso llegó Putin y les desmontó el chiringuito. Trump, y América en general lo harán más fácil. Quiero decir, podrán organizar un fregado bélico como suelen hacer para rapiñar en alguna nación. Lo más probable es que no. Ya que actualmente, Rusia y China han frenado en seco la posibilidad de que la OTAN campe a sus anchas destruyendo países y economías, al poner frente a las baterías de misiles de dólares estadounidenses.
un flanco completo de misiles nucleares reales, que harían que a Estados Unidos se le acabase el chollo de provocar guerras, sin que una sola bala perdida llegue a su territorio, ya que esta vez su territorio quedaría aniquilado. Pero, ojo. Aquí pueden regocijarse aquellos que están cansados de la hegemonía estadounidense, pero hay un matiz. Si la burguesía estadounidense llega a la conclusión final de que las formas tradicionales de resolver los problemas estadounidenses ya no funcionan, entonces, Washington puede recurrir a otros métodos más extremos, para prevenir el fin de la hegemonía estadounidense, que ya va por los casi 100 años de dominio desde la conferencia de Bretton Woods. Pero como decir burguesía estadounidense, es decir burguesía mundial, los casi 100 años se traducen en desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿qué creen que pueden hacer si ven en peligro su hegemonía? Esto es todo amigos, reciban un saludo.